Leo en favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. La palabra de Dios es muy clara, mis hermanos. La palabra de Dios no se presta para malas interpretaciones. La palabra de Dios es concisa y directa. Aquí este versículo nos está diciendo textualmente que Dios no escucha al pecador. O sea, está hablando textualmente no de aquel que peca, porque desafortunadamente todos pecamos, todos le fallamos al Señor. Ahí está refiriéndose a aquel pecador que llega a buscar al Señor, pero sin el más mínimo intención de arrepentirse por su pecado, sin la más mínima intención de obedecerlo, sin la más mínima intención de hacer su voluntad. Solamente está buscando al Señor porque tiene una necesidad y necesita que se la resuelva. Es lo que llamamos que los que buscan, el que tienen el famoso Dios bombero, que solamente lo buscan para resolver un problema y más nada, pero no quieren dejar esa vida de pecado. Pero fíjense que el versículo dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y allá donde vamos, mis hermanos, el Hijo de Dios, que temeroso de Dios, respeta a ese Dios santo, a ese Dios maravilloso que tenemos. El verdadero Hijo de Dios obedece al Padre Celestial, se esfuerza por agradarlo absolutamente en todo, en sus pensamientos, en lo que hace, en lo que diga, se esfuerza por agradar siempre al Señor. Ese es un Hijo de Dios que es temeroso de Dios, que se esfuerza por obedecerlo, que se esfuerza por agradarlo. Vamos a otro versículo donde nos muestra que no debemos presentarnos a la oración sin arrepentimiento, y es el Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Dice la palabra del Señor: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ya vemos, mis hermanos, en este versículo que es fundamental que haya en nuestros corazones un verdadero arrepentimiento, porque de nada sirve que le roguemos, que le imploremos al Señor cuando no hay ese deseo en nuestros corazones, no hay ese deseo de apartarnos del pecado, que no hay ese deseo de obedecer al Señor, que no hay ese deseo de hacer su voluntad. Entonces, esta es una acción que siempre será un estorbo para que nuestras oraciones sean escuchadas por el Padre. Vemos que la Biblia nos dice categóricamente en ambos versículos que leímos que el Señor no nos oye, el Señor no nos escucha cuando no hay ese arrepentimiento en nuestros corazones. Este mismo Salmo 66, 18, en otra versión dice: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Y recordemos que primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces siempre va a ser necesario que lleguemos arrepentidos delante del Señor. Siempre va a ser necesario que confesemos nuestros pecados antes de expresarle al Señor todas nuestras inquietudes, todas nuestras necesidades. Vayamos a Isaías 59, vamos a leer del 1 al 2. Isaías 59, del versículo 1 al 2. Isaías 59, versículo 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Aleluya, gloria, porque su mano siempre está abierta a rescatarnos, su mano siempre está abierta a ayudarnos, su mano siempre está abierta a salvarnos. Y dice, ni se ha agravado su oído para oír, siempre está presto a escucharnos. Su oído siempre está presto cuando hay una disposición verdadera a nosotros, cuando nos humillamos delante de Él. Y dice el 2, pero nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír, mis hermanos. Entonces, es claro, la palabra de Dios es diciente
mientras no haya un deseo de arrepentirnos, mientras no haya un deseo sincero de apartarnos del pecado, el Señor no nos va a escuchar. Por más que ayune, por más que vengas a los servicios, por más que participes de la obra de la iglesia, si no hay un deseo en ti de dejar el pecado, el Señor no te va a escuchar. El Señor no se agrada absolutamente nada de eso. La misma palabra de Dios nos los acaba de mostrar, nos acaba de respaldar. Otra de las acciones que causa un gran estorbo, mis hermanos, y que amerita que prediquemos sobre esto, que es sobre la falta de perdón. Y es cuando no perdonamos. Esa sí es una barrera muy grande y que desafortunadamente aún en el llamado pueblo cristiano no lo hemos podido superar. Esa falta de perdón, porque nos cargamos con resentimiento hacia aquella persona que nos ofendió, cuando sabemos que para el Señor esto no es nada de su agrado, que no perdonemos, cuando el perdón no es ni siquiera una opción, el perdón es un mandamiento, mis hermanos. La falta de perdón nos puede a nosotros quitar la salvación, mis hermanos, porque si morimos sin habernos reconciliado con un hermano que nos haya ofendido, mire que estoy hablando de que nosotros siendo los ofendidos, nosotros tenemos que perdonar. Si morimos en esas condiciones, mis hermanos, no vamos a llegar a la presencia del Padre. Es una obligación como cristianos, como hermanos en la fe, perdonar. De hecho, es un requisito. Muchos, o mejor dicho, yo pensaría que todos se conocen la oración del Padre Nuestro, que crecimos con ella. Y sobre el final dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros mismos con nuestras propias palabras le estamos dando libertad al Señor que nos perdone si nosotros perdonamos. O sea, nosotros mismos estamos diciendo al Señor, Señor, si he perdonado, perdóname. Pero lo estamos cumpliendo. Si somos capaces de perdonar o somos de los que todavía nos cargamos y no nos liberamos de esa carga, sabiendo que el perdón es uno de los actos que más libertad trae a nuestro corazón. Vayamos a Mateo 6, del 14 al 15. Y vamos a ver por la misma palabra de Dios que la misma falta de perdón es un estorbo para que nuestras oraciones lleguen al oído del Padre. Mateo 6, del 14 al 15. Dice la palabra del Señor: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos viendo que es un mandamiento. El 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, mis hermanos. Entonces aquí nos damos cuenta lo delicado que es esto, que caminamos a veces por esa línea sin darnos cuenta el peligro que corremos, mis hermanos. Porque es que si morimos, llegamos a morir sin haber perdonado a aquella persona, no vamos a llegar, nos vamos a condenar, mis hermanos. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé un corazón apacible, un corazón que sea capaz de perdonar, así esa ofensa sea la más grande que nos hayan hecho. Tenemos que pedirle al corazón que nos ayude a sanar, a restaurar nuestros corazones, si son de los que se endurecen con cualquier cosa que le hagan. ¿Por qué? Porque esa falta de perdón no nos dejará llegar a la presencia del Padre. Porque es que si yo no perdono a quien me ha ofendido, no solamente a mis hermanos de aquí en la iglesia, a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, a un compañero, tenemos que perdonar siempre. Primero porque nos libera, nos liberta, nos quita una carga, un peso grande de encima. Y segundo porque el Señor se va a agradar. Y si yo perdono, como lo acaba de decir aquí Mateo 6, del 14 al 15, palabra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial que está en el cielo, nos perdonará, mis hermanos. Ahí mismo en Mateo, vayamos a Mateo 6:12. Mateo 6:12. Es precisamente el versículo de la oración del Padre Nuestro. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Los que les mencionaba ahorita, mis hermanos, que nosotros mismos con nuestra misma palabra también le estamos dando libertad al Padre a que nos perdone siempre y cuando nosotros perdonemos. Entonces vemos que la misma Biblia, que es nuestro manual de vida, que bien hacemos en seguirlo, que bien hacemos en obedecerlo, que bien hacemos en escudriñarlo,
pero tenemos que escudriñarlo para ponerlo en práctica en nuestras vidas, porque muchos sabemos mucha Biblia, pero realmente la estamos haciendo rema en nuestras vidas, realmente la estamos practicándose en nuestras vidas. Entonces, de eso se trata, mis hermanos, no de que nos aprendamos la Biblia de memoria, sino de que realmente la obedezcamos, hagamos lo que está aquí escrito, lo que el Señor nos pide, porque eso es lo que nos va a llevar a ese camino de la santidad que Dios quiere para todos nosotros. Eso es lo que nos va a llevar a esas moradas celestiales que Dios nos tiene guardadas a todos y cada uno de nosotros. Dios a través de su palabra nos va a formar. Dios a través de su palabra nos va a guiar. Dios a través de su palabra nos va a pulir. Dios a través de su palabra va a perfeccionar todas y va a quitar todas esas impurezas que no nos dejan o no nos permiten llegar a ese premio que Él tiene del supremo llamamiento, a esas moradas que Él nos tiene guardadas y reservadas. El mismo versículo de Mateo 6:12 en otra versión dice: perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Está muy clara esa versión, está muy claro lo que el Señor quiere que hagamos con respecto a esta acción de la falta de perdón, la cual siempre será un estorbo para nuestras oraciones. Otra acción que se convierte en un estorbo para nuestras oraciones es cuando pedimos para nuestros propios deleites y nuestros malos deseos. Para eso vayamos al libro de Santiago, Santiago 4:3. Santiago 4:3. Santiago 4:3 aparentemente es una contradicción de Juan 14:13, el versículo principal que leímos. Juan 14:13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Pero fíjense que Santiago 4:3 no es que lo esté contradiciendo, al contrario, le está dando una profundidad a ese versículo, porque Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís. Entonces, de entrada diríamos, pero entonces la palabra se contradice. Pero mire lo que dice más adelante: porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. No es que esté contradiciendo al Señor Jesucristo esta palabra de Santiago 4:3. Antes, al contrario, nos está dando un mayor conocimiento de la palabra del Señor, de que no podemos pedir de cualquier manera, de que no podemos pedir para nuestros propios deleites, para nuestros propios deseos egoístas, como lo dice textualmente la palabra. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Y muchas veces, mis hermanos, solamente cuando estamos orando, el Señor nos acordamos solamente de pedir para nuestras propias necesidades. Y no está mal que pidas para nuestras propias necesidades, pero tenemos que acordarte que tienes muchas razones por las cuales orar, tienes muchos hermanos por los cuales orar, muchas situaciones por las cuales orar. O sea, no tenemos que encerrarnos solamente a estar pidiendo solamente para nosotros, y más aún cuando estás pidiendo para tus propios deleites que son egoístas y que no son del agrado del Señor. Entonces, esta es otra acción que se convierte en un estorbo cuando elevamos nuestra oración a nuestro amado Padre Celestial. Y otra acción que se convierte en un estorbo cuando le oramos al Señor es cuando pedimos sin sabiduría. Vayamos al libro de Santiago 1:5. Santiago 1:5. Dice la palabra del Señor: y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta es una acción, mis hermanos, que muchas veces llegamos delante de la presencia del Señor y estamos pidiéndole a nuestro Señor de cualquier manera. Estamos pidiendo sin un arrepentimiento en nuestro corazón sincero. Le estamos pidiendo solamente, como veíamos hoy, para nuestros deleites personales, pero sin ninguna falta de sabiduría. De hecho, muchas personas
achacan de que no saben orar, que no saben cómo pedirle al Señor, que no saben cómo llegar a Él. Y aquí la misma palabra en el versículo de Santiago 1:5 nos está diciendo que si alguno de vosotros o alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pidámosela al Señor, que Él nos dará abundantemente. Y de esta forma le pediremos al Señor como Él quiere, le pediremos al Señor como a Él le agrada. Entonces, mis hermanos, hemos visto hasta aquí ciertas acciones que en nuestra vida de intimidad con el Señor, en nuestra vida de oración con el Señor, se van a convertir en un estorbo para que nuestras oraciones lleguen al Padre. Recomendaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de acercarnos al Padre. Recuerda que Él nos dice que ya tenemos el camino abierto para acercarnos con confianza al trono de la gracia, pero que no lo podemos hacer de cualquier manera, que la misma palabra nos enseña y nos da instrucciones de qué tenemos que hacer para poder llegar con confianza y con libertad al trono de la gracia, tal cual como Él le agrada. Por último, vamos a ver unas enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para la oración, la cual hacemos bien en seguirlas y en practicarlas en nuestra vida si aún no las llevamos en práctica. Para ello vayamos primero al libro de Marcos 1:35. Marcos 1:35 dice la palabra del Señor: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Bendito sea el Señor. Ese es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, dándonos un ejemplo muy grande, un ejemplo en el cual hacemos bien en seguir, en que nos levantemos muy temprano, muy de mañana cuando aún está oscuro. Algunos dirán, ¿será que solamente en las madrugadas que el Señor nos escucha? No, mis hermanos. Solamente que en ese momento es cuando todo está quieto, todo está reposado. No se escucha el bullicio de la ciudad, si viven cerca a una carretera, de los carros y todo eso. Puedes tener un momento de intimidad más tranquilo, el Señor, todo está apagado, la televisión, la radio. Es un momento único, un momento especial de intimidad donde solamente vas a sentir la presencia de Dios, porque no hay nada que te distraiga, no hay nada que te perturbe, no hay nada que pueda distraerte, solamente vas a estar concentrado en el Señor. Y mire que Jesús vino aquí a la tierra en forma de hombre a ser nuestro gran ejemplo. Él vino a enseñarnos que como hombres, cómo podemos alcanzar la santidad, cómo podemos llegar a ese nivel que Él quiere que nosotros tengamos para que podamos estar junto con Él en esas moradas que Él mismo va a preparar para nosotros. Y este es uno de los grandes ejemplos que nos da nuestro Señor Jesucristo, levantándose de madrugada cuando aún está oscuro, salió y se fue allí a un lugar desierto y allí oraba. Y esta es una de las prácticas que, si aún no lo tenemos en nuestra vida, les recomiendo que lo hagamos. Tienen que hacer un cambio en sus hábitos de levantarse mucho más temprano de lo que normalmente se levantan, procurar cuando de pronto el resto de la familia, si no ora junto con ustedes, están durmiendo, háganlo, mis hermanos, para que vean ustedes la diferencia de que es orarle al Padre en ese horario. Mateo 6 del 5 al 8. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos da otra gran recomendación. Mateo 6 del 5 al 8. Dice, Mateo 6 del 5 al 8. Dice la palabra del Señor: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Aquí nos pide el Señor de que
Oremos sin hipocresía, mis hermanos, sin fingimiento. Recordemos que el Señor no puede ser burlado, que Él conoce nuestros corazones, que Él sabe cuando llegamos a Él con un corazón contrito y humillado, porque el único que conoce nuestros pensamientos y lo que hay en nuestros corazones es el Señor. A Él no lo podemos engañar, mi hermano, o orar para que nos vean, no. Nosotros solamente tenemos que buscar es agradar al Señor, no agradar a los demás ni agradarnos a nosotros mismos. Recuerde que la oración es un momento de intimidad, un momento donde tú solo y el Señor, delante de Él, tú te expresas tal cual como eres. No tienes que buscar palabras rebuscadas, no tienes que buscar términos que de pronto no están en tu léxico ni nada. Simplemente manifiéstate al Señor tal cual como tú eres, tal cual como eres, porque el Señor es el que te hizo, el Señor es el que te conoce. Solamente tienes que tener la libertad, la tranquilidad de expresarte delante de Él. No tienes que buscar palabras refinadas ni nada para el estilo, porque el Señor sabe tal cual como eres tú. Entonces eso es lo que necesitas, despojarte de todo peso, despojarte de todo y estar solo con el Señor, aprovechando ese momento de intimidad, expresarle todos tus sentimientos, expresarle todas tus emociones, expresarle todas tus cargas, pero sobre todo, siempre alabando su nombre, que es lo más importante, mis hermanos. Otra enseñanza que nos deja nuestro Señor Jesucristo la podemos encontrar en Proverbios 8:17 y va de la mano con la enseñanza que leímos en Marcos 1:35. Proverbios 8:17. Proverbios 8:17. Dice la palabra del Señor: yo amo a los que me aman y me aman los que temprano me buscan. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, porque Él no nos ha dejado huérfanos, mis hermanos. Él no nos ha dejado desnudos. Él nos ha dejado esta palabra, mis hermanos, para que a través de ella lo conozcamos, a través de ella lo sigamos, para que a través de ella aprendamos cómo es que debemos buscarlo, cómo es que debemos seguirlo, qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Y aquí nos está diciendo a través de su palabra que yo amo a los que me aman. Y esa es la parte más importante. ¿Amas al Señor? Si amas al Señor, tienes que respetarlo. Si amas al Señor, tienes que obedecerlo. Si amas al Señor, tienes que hacer su voluntad. Si amas al Señor, tienes que esforzarte por agradarlo. Porque aquí él mismo nos está diciendo: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, dándonos ese mismo consejo que nos dio nuestro Señor Jesucristo en Marcos 1:35. Busquemos al Señor temprano, en las madrugadas. Buscar ese momento de intimidad en las madrugadas es algo de sumo beneficio para cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana. Y para terminar, vayamos al Salmo 5:3. El Salmo 5:3. Aquí el rey David también nos da otra recomendación. Y dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces vemos, mis hermanos, que a la luz de la palabra de Dios, lo beneficioso que es para cada uno de nosotros buscar la intimidad del Señor en la madrugada cuando uno está oscuro, porque es un momento ideal, un momento preciso donde vamos a estar desconectados porque no hay ruido que nos distraiga, no hay nada. Y es un momento en el cual podemos poner en práctica todas estas recomendaciones que estuvimos leyendo al momento de presentarnos delante de nuestro Señor. Valoremos esta herramienta tan maravillosa que Dios nos ha dejado.
Valoremos porque es el medio mediante el cual nos comunicamos con el Señor. El mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo mientras estuvo aquí en la tierra. Él en todo momento se mantuvo en comunicación con el Padre a través de la oración, en todo tiempo, en todo momento. El Señor Jesucristo no dejaba de orarle al Padre. Y vemos que Él hizo un gran sacrificio, porque Él siendo Dios, dejó su confort allá en el cielo al lado del Padre y vino acá a la tierra en forma de hombre. Y siendo que por primera vez se separaba del Padre físicamente, pero se mantuvo espiritualmente unido a Él mediante la oración. Y es allí donde entendemos el dolor, el temor y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. En esa oración que nos dice la palabra que sus sudor eran como gotas de sangre. Pero su temor, cuando le dice al Padre que si no había forma de hacer ese sacrificio, no era por lo que él iba a sufrir, no era por lo que él iba a padecer, porque él sabía todo lo que lo iban a escarnecer, todo lo que lo iban a maltratar. Él sabía ese sacrificio tan grande que iba a pasar, pero ese no era su temor. Su temor era porque él sabía que por primera vez se iba a separar del Padre, que por primera vez el Padre lo iba a abandonar. Y esas fueron sus últimas palabras. Elí, Elí, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has abandonado? La misma palabra nos deja ver que el Padre lo abandonó. Y no porque Dios sea malo, sino porque la esencia de nuestro amado Padre Celestial es su santidad. Dios es un ser santo, santo, 3 veces santo. Y en ese momento Jesús recibía todo el pecado de nosotros. En ese momento nuestro Señor Jesucristo era maldito al ser colgado en un madero. Entonces por eso, por su esencia, el Padre tenía que separarse de él. Y ese era el dolor de nuestro Señor Jesucristo, porque él sabía que iba a estar separado del Padre. Afortunadamente solamente fueron 3 días, pero eso era lo que más le dolía a mis hermanos. Y es lo que tenemos que entender, que el pecado nos separará de Dios. El pecado siempre nos separará del Padre, porque si nuestro amado Padre Celestial se separó de su Hijo, que estaba haciendo una misión que Él le encomendó, mucho más se va a separar de nosotros, mis hermanos. Mucho más, porque es que su esencia es esa, que Él es un ser santo. Él es un ser santo. Él aborrece el pecado. Y esa debe ser también nuestra actitud, de aborrecer el pecado. Y tenemos que valorar esta herramienta que Él nos ha dejado. Tenemos que darle el valor que tiene, porque como se los dije en un principio, si en la antigüedad solamente el sumo sacerdote y una vez al año podía entrar a la presencia del Padre, ¿por qué nosotros hoy no valoramos eso? Que tenemos esa oportunidad maravillosa de presentarnos al trono de la gracia en cualquier momento. Entonces, mis hermanos, esa es la invitación que les hago a través de esta enseñanza, a través de esta palabra. Padre amado, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Padre celestial. Gracias, Padre amado, por esa herramienta tan maravillosa, Señor, que nos has dejado para acceder a tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio de amor que hiciste junto a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, con el cual hoy nos permites, Padre amado, tener entrada libremente al trono de la gracia, Señor. Ayúdanos, Padre amado, para valorar, Señor, este sacrificio de amor, para valorar esa herramienta que nos has dado, que nos has dejado, Señor. Ayúdanos, Señor, a presentarnos delante de ti, Señor, con reverencia, Señor, con obediencia, Señor, con mansedumbre, con humildad, Señor, despojado, Señor, de todo aquello, Señor, que nos aleja y nos separa de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por ser tan bueno, Señor, por ser tan maravilloso, Padre, por tener cuidado de todos y cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a perseverar en este camino, Señor. Fortalécenos, Padre amado, en nuestras debilidades, las cuales sabes de antemano que son muchas, Señor. Pero aquí estamos, Señor, aquí permanecemos, Padre Celestial, porque sabemos que no tenemos a más nadie, Señor. Fuera de ti, Señor, no hay más nada, Señor. Fuera de ti nada podemos hacer, Señor. Así como dijo el apóstol Pedro en aquella ocasión, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor? Así como nos lo recuerda, Señor, en el Salmo 121, Señor, alzaré mis ojos a los montes para ver de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro solo puede venir de ti, Señor, que hiciste los cielos y la tierra, Señor.
Y eso, Padre amado, tenemos que entenderlo, Señor, tenemos que creerlo, tenemos que cimentarnos, que a pesar de las dificultades, Señor, que estemos viviendo, a pesar de los problemas que estemos atravesando, Señor, solamente tú, Señor, es el que nos puede salvar, solamente tú puedes socorrer, Señor. Ayúdanos, Padre, a llevar una vida en integridad, una vida en obediencia, una vida en santidad, Señor. Que no nos prive, Señor, de tus bendiciones, que no nos prive, Señor, de tu socorro, Señor, que no nos prive, Señor, de tu auxilio, mucho menos aún que nos prive, Señor, de poder ir, Señor, a esas moradas que nos tienes preparadas y reservadas, y que sabemos por los tiempos y por las cosas tan terribles que están sucediendo a nuestro alrededor, que estás muy cerca de venir, Señor. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a estar preparados, Señor, porque tu venida está muy cerca, Señor. Tu venida está muy cerca, Señor. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades para que podamos, Padre amado, ser dignos de escapar, ser dignos de irnos con nuestro Señor Jesucristo cuando venga por todos y cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque la gloria y la honra serán solo para ti, Señor. Gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor. Ahora nos disponemos, Padre Celestial, a revisar, Señor, los estatutos de nuestra iglesia, Señor. Los estatutos que regirán esta congregación, a elegir los miembros de ese proceso que realizaremos más adelante, Señor. Que seas tú, Señor, permitiendo, Señor, que una vez que tengamos estos estatutos ya aprobados por la Asamblea en general, Señor, seas tú permitiendo, Señor, que el nombre de nuestra iglesia sea aprobado, Señor, por la personería jurídica, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, y todo te lo agradecemos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, tenemos entonces un recesito de 10, 15 minutos y retomamos entonces para que hagamos la reunión de la asamblea. ¿Listo? Entonces aquí hay cafecito, gaseosa para que